Muchísimas gracias. Bueno, ayer comentábamos entre las repercusiones del exterior que desde España, en España están siguiendo también, incluso hay en los programas de televisión, como anoche lo mostramos en Minuto Uno, hay parodias, ¿no? Al presidente y esta entrevista vergonzosa del lunes, pero que, por ejemplo, gente cercana al presidente Milei veía con preocupación esta criptoestafa. Estamos en comunicación con Juan Ramón Rayo, economista, jurista y profesor de la Universidad de las Hespérides en España, que justamente prologó uno de los libros de Milei, que ayer fue crítico de esta criptoestafa. ¿Cómo le va, Juan Ramón? Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué libro prologó y por qué de Milei usted? Bueno, El camino del libertario de Javier Milei, y lo prologué porque, bueno, Javier Milei me parece como suele decir él, y en este caso creo que correctamente, el primer presidente liberal libertario de la historia. Mi filosofía política, a la que estoy más cercano, a la que me adscribo, también es el liberalismo libertario, y por tanto lo prologué encantado. ¿Dónde, Y creo que cómo lo conoció usted al presidente? ¿Antes lo conocía o lo conoció ahora siendo presidente? Bueno, realmente lo conocí yo a través de redes sociales, a través de la repercusión que tenían los medios de comunicación argentinos, y es verdad que también tenemos una cierta vinculación, podríamos decir, académica, compartida, porque como bien sabrán, Javier Milei es un ferviente admirador, un discípulo del profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Huerta de Soto, que además también fue mi maestro y director de tesis doctoral. Por tanto, bueno, por ambos lados, ¿no? La repercusión mediática que tiene Javier Milei, que llega a España, y el vínculo académico con Huerta de Soto, pues nos conocemos. Juan Ramón, ahora usted ayer, por lo que leí acá en declaraciones que fueron reproducidas en el diario Clarín, fue crítico, digo, desde una posición objetiva de este escándalo que crece de la criptoestafa, ¿no? Sí, a ver, yo creo que clarísimamente Javier Milei cometió un error. En el mejor de los casos cometió un error serio, pero la cuestión es si ese error esconde algo más o no. Y eso es lo que Claro. tienen que determinar los tribunales a través de la investigación judicial. Investigación a la que, entiendo, el propio presidente se ha mostrado abierto justamente para transparentar si hay alguna responsabilidad mayor o menor. Porque aquí creo que hay que distinguir dos cuestiones. Una, este esquema de la criptomoneda también lo tendrán que determinar los tribunales, por supuesto, pero huele bastante a estafa. Es decir, se ha generado un perjuicio patrimonial a personas que entraron en ese esquema vendiéndoles que las condiciones de entrada eran distintas de las que realmente eran, y ese perjuicio patrimonial ha ido de la mano de un lucro por parte de los promotores de ese proyecto. Entonces, que estamos ante un hecho objetivo de estafa, a falta de que lo determinen los tribunales, pero parece bastante claro vamos, no sería muy extraño que así lo determinaran los tribunales. Cuestión distinta es el grado de participación que haya tenido Javier Milei en esa estafa. Javier Milei puede haber sido también engañado, entre comillas, es decir, los que se le acercaron, los que estuvieron en contacto en varias ocasiones con él, le pueden haber vendido que este proyecto de la criptomoneda Libra era para unas cosas y que fuera realmente para otras. De hecho, Javier Milei en el tuit polémico inicial, él planteaba la inversión en Libra como una forma de canalizar financiación a las pymes argentinas, a la economía argentina. El punto es, ¿él sabía que eso era falso o él también había caído víctima de ese engaño de los promotores de Libra? Y eso, como digo, es algo que no sabemos y que han de determinar los tribunales, pero yo no prejuzgaría que necesariamente Javier Milei lo sabía y es cómplice, y había un elemento subjetivo muy claro de estafa por parte del presidente. Puede haber sido una imprudencia, puede haber sido un error, pero que no haya dolo involucrado en este acto. Ahora, es un mundo, usted nos está comentando, todo la criptomoneda, en algún aspecto puede ser claro, pero en otro muy turbio, porque acá nosotros esta semana hemos estado hablando con expertos del tema que le advirtieron al gobierno y al presidente
de la gente, de este Davis, que era medio farsante, le habían advertido, ¿no? Eso es lo que más llama la atención. Aparte, el presidente, usted sabe acá, antes ofrecía cursos de criptomoneda, no era alguien que ignoraba toda la materia. Sí, pero yo ahí, a ver, como digo, esto es algo que tras una investigación judicial han de determinar los tribunales, pero de nuevo, solo por esos hechos, no. Si todo queda en esos hechos, si no encuentran evidencias adicionales, dudo que algún tribunal solo por eso considere que está probado el conocimiento de Javier Milei de las interioridades de la estafa y de que promovió la venta de Libra con voluntad de estafar al personal. Creo que hacen falta pruebas y evidencias mucho más contundentes que de momento no han aparecido y que quizá aparezcan. En lo que surja en una investigación judicial no lo podemos saber de antemano. Pero de momento simplemente apelar a que Javier Milei vendía cursos de cripto no lo convierte automáticamente en un experto en todos los tipos de criptoactivos que existen, porque además es un mercado, es un sector que está en una evolución continuada. Es decir, uno puede tener un conocimiento muy directo del mismo hace un año y hoy no saber casi nada de muchas de las variedades de criptoactivos que se están comercializando. No solo eso. Una cosa es el conocimiento, podríamos decir, general, abstracto. Yo sé las distintas categorías de criptoactivos que existen, para qué sirve cada una de ellas, etcétera. Y otra muy distinta, que un proyecto de criptoactivo en particular, que se venda o se vista de una determinada manera, que yo sepa la estructura real que tiene, incluso por debajo de la superficialidad que me están vendiendo, y que yo sea consciente de que esa estructura es ficticia y de que constituye una estafa. Entonces, eso es lo que hay que demostrar, no que Javier Milei conozca o no conozca los criptoactivos en general, sino si en este caso en particular era consciente de que vendía este criptoactivo como una cosa y en realidad era otra. Y bueno, ya digo, yo no sé qué van a determinar los tribunales después de una investigación, pero precisamente por eso creo que también habría que ser prudentes a la hora de precondenar, presuponiendo que sí, que por supuesto Javier Milei lo conocía todo y era parte activa y cómplice consciente de esta estafa. Juan Ramón, ¿qué tal? Juan Estrasnoy lo consulta. ¿Pudo escuchar las declaraciones del presidente posteriores al estallido del escándalo? Y en tal caso, ¿qué le parecieron? Si vio una explicación sólida de su parte. A ver, aquí se mezcla lo que puede ser una estrategia de defensa judicial y una estrategia política, que no perdamos de vista que están entremezcladas. En los ataques que recibe Javier Milei, por supuesto, hay ataques, digamos, objetivos desde un punto de vista jurídico. Vamos a determinar si ha habido solo imprudencia, si ha habido también dolo y, por tanto, corrupción. Y existe también un ataque, una estrategia política de desgastar al presidente de Argentina, porque, bueno, ideológicamente o el programa que está aplicando no es del agrado de los partidos de la oposición. Y en reacción, obviamente, Javier Milei también combina, digamos, la prudencia judicial y lo que vaya a decir, si es que llega a decir algo, si se le termina imputando ante los tribunales, y luego las declaraciones públicas de contenido más político. Entonces, en esas declaraciones, Javier Milei está jugando a la política como juega a la oposición. ¿Y cómo juega Javier Milei a la política? Pues en primer lugar no reconociendo ningún error por su parte, lo cual a mí me parece un error, creo que es evidente que ha habido un error y de hecho su línea de defensa jurídica, si es que llega a ser imputado, deberá ser esa. Yo no lo hice que no fue lo que comunicó para estafar, pero me equivoqué. Pero claro, en público, que un político reconozca me equivoqué es debilidad, es darle argumentos a la oposición. Claro. Entonces, él políticamente tiene que decir, no me equivoqué. Ahí entró quien quiso entrar. No es tan así. Entró gente porque él difundió ese tuit. Exacto. Otra cosa es, insisto, si la difusión de ese tuit constituye dolo, en el sentido de yo sé que estoy estafando a la gente y lo voy a divulgar, o oye, a mí me han vendido que esto es muy bueno para la economía argentina, yo lo difundo y luego me doy cuenta de que me han engañado a mí y de que a través de mi cuenta de Twitter estoy contribuyendo a que mucha gente caiga en esa trampa. Igualmente usted ayer decía objetivamente que esto, sea lo que sea, bueno, acá hay normas que le impiden al presidente, hay leyes de ética pública que le impiden
hacer este tipo de promoción, pero usted decía, es el primer hecho que afecta políticamente al gobierno de Milei. Sí, yo creo que es el error político más grave que ha cometido Milei hasta el momento, lo cual hasta cierto punto tampoco es complicado porque desde mi perspectiva, sé que hay muchas perspectivas distintas, pero desde mi perspectiva su año de gobierno ha sido excepcional en términos de gestión de la política económica y este es el primer escándalo que de verdad tiene algo que sin torcer ideológicamente o sin buscar hacer daño de cualquier manera a este gobierno, creo que muchos podemos compartir que ha sido un error y que es algo que daña al gobierno y que daña hasta cierto punto a la imagen de la economía argentina. Total. Ahora, Juan Ramón... eso, por supuesto, también hay que ponerlo junto con al lado, vamos, de toda la demás obra de este gobierno que, desde mi punto de vista, sigue siendo excepcional. Además de, bueno, acá tenemos otra visión algunos, pero está bueno está bueno aparte que usted lo permita, ¿verdad? Y se lo agradezco realmente que podamos dialogar de esta forma también, ¿no? Pero usted sabe que a propósito de lo que usted comenzaba diciendo de su filosofía liberal y que adscribe a Milei por esta filosofía liberal, acá los liberales en Argentina lo cuestionan muy duramente a Milei, porque dicen que se ha olvidado del liberalismo, ¿no? Que no es liberal lo que está haciendo Milei. Incluso gente que estaba con él se ha apartado totalmente, ¿no? A ver, yo creo que el liberalismo tampoco es algo monolítico, no deberíamos verlo como una secta que hace un seguidismo ciego en este caso además de un líder político, ¿no? El liberalismo es desconfianza hacia el poder político y a mí no me molesta, entiendo que a lo mejor a gente del entorno presidencial, por lo mismo, por la refriega política de o conmigo o contra mí, ¿no? Esa es la dicotomía básica de la política desde Carl Smith, amigo-enemigo. Entiendo que les pueda molestar, claro, porque liberales que critican al gobierno desgasta al gobierno y eso como que de alguna manera da oxígeno a la oposición, que obviamente es muchísimo más antiliberal que este gobierno. Pero si no entramos en esa refriega política, a mí no me disgusta que haya críticas honestas desde el liberalismo al gobierno de Milei, porque eso también de alguna manera genera un cierto control ciudadano de ese gobierno. Dicho esto, ¿me parece zanjado el debate de que este gobierno se ha olvidado del liberalismo? En absoluto. Yo creo que este gobierno está desarrollando una política liberal libertaria, progresiva, gradual, porque está en una etapa de transición desde una economía que estaba al borde de la quiebra o hiperinflación, que son dos caras de la misma moneda, está saneando la economía y ese saneamiento de la economía pues requiere de un proceso progresivo de liberalización, no de golpe, porque de golpe habría sido levantar el concurso de acreedores y básicamente exponer al país a una hiperinflación. Entonces, yo desde ese punto de vista gradualista de vamos a ir haciendo las cosas poco a poco pero con el horizonte liberal libertario de fondo, creo que este gobierno sí se puede considerar un gobierno liberal libertario, es decir, ha sido un ajuste macroeconómico como no ha habido otro en la historia y además fundamentalmente por el lado del gasto público y además todo eso suplementado de desregulación y liberalización económica, ¿que queda mucho por hacer? Por supuesto que queda mucho por hacer y el propio gobierno no lo niega, que quede muchísimo por hacer, pero la cuestión es no dar pasos en la dirección opuesta hacia ese horizonte de mayor libertad. Bueno, le agradezco, realmente interesante siempre que se permitan estas charlas. Usted en las redes sociales para la audiencia argentina que tenga interés de acceder a sus libros y a su pensamiento. Bueno, pues me pueden seguir en Twitter, en X, Juan Rayo, Rayo con doble L, y sobre todo también en YouTube, que es donde quizá hago análisis más detenidos sobre la situación económica argentina. Bien. Pues en el canal de YouTube también Juan Rayo con doble L. Bueno, gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta otra. Bien, Juan Ramón Rayo, economista, jurista, profesor, prologó uno de los libros de Javier Milei, pero, bueno, ayer desde España, y lo reitera ahora, considera que fue un error, que es la primera crisis que tiene el gobierno fuerte, y bueno, los cuestionamientos, si bien defiende la parte económica, cuestiona, ¿no?, esto, ¿no? La forma en que entró Milei a estas criptomonedas. Sí, decía, ¿no? Yo no estoy convencido, decía él desde su punto de vista, que respalda al gobierno, decía, no estoy convencido que haya sido intencional, que haya sido con dolo, pero de seguro su participación fue determinante para que ocurriera la estafa. Exactamente. Bueno, 8